desde el acceso abierto y desde el acceso cerrado. Voy a compartirles pantalla en este momento y voy a empezar entonces a hacer las búsquedas de información. Si en algún momento tienen una pregunta, tienen una opinión, no sé, quieran de pronto expresar algo, pueden abrir el micrófono y pueden entonces hacer la intervención. Voy a empezar entonces a hacer una búsqueda en Google. Nosotros estamos acostumbrados a que todo lo buscamos siempre en este navegador, sea búsquedas pues, diarias de cualquier cosa o sea ya búsquedas académicas. Voy a empezar entonces a hacer la búsqueda por acá porque quiero que revisemos varias cosas. El tema sugerido entonces para esta sesión es cambio climático. Entonces vamos a hacer la búsqueda en las diferentes plataformas con este tema. No sé si ustedes se han fijado en la cantidad de resultados que a mí me aparecen cuando yo hago una búsqueda de información, ¿cierto? En este caso, miren que por cambio climático tengo casi 14 millones de resultados, ¿cierto? No vamos a revisar todas las fuentes de información, cada una de las páginas, porque así queramos hacerlos, pues es imposible. ¿Cuáles son las páginas que a mí me suelen aparecer de primeras? Me aparecen muchas como esta, ¿cierto? Que es, por ejemplo, una enciclopedia abierta, en la cual cualquier persona puede incluir, modificar o eliminar información, ¿cierto? Esto es una wiki. Tiene la información organizada, muchas veces lo hemos utilizado porque tienen párrafos cortos donde nos dan respuesta de pronto sobre un tema, pero quiero que revisemos varias cositas. Para yo hacer una referencia bibliográfica de las páginas o de los documentos que yo utilizo, yo necesito una información básica. ¿Cuál es la información básica? Yo necesito un título. En este caso, miren que yo no tengo un título, sino que tengo el tema como tal. Necesito una fecha, en este caso no hay ninguna fecha porque esta información está variando constantemente. Eh, Necesito también un autor, miren que acá no hay una persona responsable de la información que se esté incluyendo, porque entonces varias personas pueden modificar la información. Yo sin ser experta en el área también puedo llegar a intervenir entre este contenido y empezar a modificarlo, ¿cierto? Miren que acá entonces esto empieza a aparecer un teléfono roto. Miren que entonces las personas van incluyendo pedacitos de texto. Quizá la persona, por ejemplo, que incluyó ese pedacito de texto tenga un contexto diferente a este otro, estos otros renglones, ¿cierto? Entonces miren que tampoco hay un hilo conductor. Esto empieza a aparecer un teléfono roto, que todas las personas empiezan entonces a incluir lo que entendieron sobre algunos documentos o lo que entendieron a partir de varias clases o de varios documentos, pero la idea es que nosotros revisemos las investigaciones originales porque, o sea, puede que nosotros lo entendamos o sea, entendamos la investigación de forma más amplia o de forma más específica, ¿cierto? De pronto, ¿por qué les estoy mostrando esto? Primero, pues por los datos que necesitamos entonces para las referencias bibliográficas, que la verdad es bastante importante, y que la URL, o sea, la página de donde encuentro el contenido, en cualquier momento deja de existir. Entonces, necesito esos datos. Miren que igual acá tengo las referencias bibliográficas, las puedo tener en cuenta entonces para revisar las investigaciones originales, ¿cierto? Muchos otros blogs, que son los que me aparecen también de primeros, tienen de pronto estas falencias también. No hay nadie que revise entonces la información que se incluye, por ejemplo, en estos blogs. Muchas veces no tiene un título, sino que tiene también el tema. En los blogs muchas veces entonces no tienen las referencias bibliográficas. Puede que sea porque la persona sepa mucho del tema o la persona puede estar también inventando gran parte del tema, ¿cierto? A mí me pasó, por ejemplo, buscando una información que cuando estuve corroborando con otras páginas, me di cuenta como esa problemática también, ¿cierto? De que la información que estaba allí no era del todo cierta. Entonces, ¿por qué les muestro, por ejemplo, por qué les mostré esa página? Porque acá tenemos que revisar
cuáles fuentes son confiables y cuáles fuentes no son confiables. Y muchas de las que me aparecen de primeras pueden ser esas wikis o pueden ser los diferentes blogs. Entonces, pues algo para tener en cuenta es que, por ejemplo, algunas páginas gubernamentales son fuentes confiables. Entonces, .gov, .org, .edu.com, ¿cierto? Por ejemplo, las páginas de los bancos son fuentes confiables, por ejemplo, los periódicos también son fuentes confiables, pero hay que tener cuidado con algo, y es que, por ejemplo, los periódicos tienen, digamos, una tendencia política, una postura política, sea hacia, no sé, hacia un lado o hacia el otro, entonces siempre que yo busque información, debo de corroborar esto. Abrí una segunda pestañita y voy a abrir Google Académico, ¿cierto? Ese va a ser entonces el primer filtro que le voy a incluir a la búsqueda. Voy a hacer exactamente la misma búsqueda, porque buscar pues entre estos casi 14 millones de resultados, cuáles páginas son confiables, cuáles páginas son investigaciones, cuáles otras no de pronto me dan mayor, no sé, no me dan mayor respuesta. Acá voy a hacer entonces en Google Académico la misma búsqueda. Y miren que ya no tengo los 14 millones de resultados, sino que tengo 448.000. ¿Siguen siendo muchos resultados? Sí, pero miren que ya me disminuyó millones de resultados. Mientras yo más específico sea con la búsqueda que esté haciendo, menos resultados voy a obtener. Ahora, este primer filtro entonces de Google Scholar o Google Académico, cada una de estas páginas son confiables. Estas páginas entonces me muestra artículos de revista, me muestra capítulos de libro, me muestra libros, ¿cierto? Me muestra trabajos de grado, me muestra, por ejemplo, investigaciones de los diferentes grupos de investigación de diferentes universidades. Acá también me pueden aparecer páginas como los bancos, ¿cierto? Como algunas empresas de pronto especializadas en un tema, pero entonces Google Académico me está haciendo este primer filtro, ¿cierto? Listo. Eh, bueno, resulta que cuando yo busco, pues acá donde pongo las palabritas clave, este navegador y las demás bases de datos y todo buscador me va a buscar a mí por todas y cada una de las palabras que yo le incluya, ¿cierto? Juntas o separadas. Entonces, debo de tener en cuenta incluir de 3 a 5 palabras clave, ¿cierto? Para no, digamos, para que el navegador no me empiece a mostrar otro montón de resultados que no tengan nada que ver con el tema. Evitar mucho las preposiciones, ¿cierto? Estos conectores de, la, los, con, para, ¿cierto? Porque a veces incluimos acá en este cuadro de búsqueda, por ejemplo, escribimos toda la palabra que el docente nos pide, sea una pregunta de una clase para otra, y nos aparecen documentos que no tienen nada que ver con el tema, y es porque dentro del contenido se repiten entonces mucho estos conectores, ¿cierto? De, la, los, con, para. Listo. Acá entonces, bueno, los primeros resultados veo que está cambio climático, ¿cierto? Me está recuperando las dos palabritas juntas, debe ser entonces porque se ha publicado bastante sobre el tema, pero también me debe estar apareciendo otras investigaciones por la palabra cambio, ¿cierto? Otros resultados por la palabra solo cambio y otros resultados solo por la palabra climático. ¿Qué hago yo entonces cuando necesito buscar las dos palabritas juntas o buscar varias palabritas juntas y que no me las recupere por separado? Voy a encerrar entre comillas la búsqueda que estoy haciendo. Y miren que entonces ya tengo 362.000, ¿cierto? Sigue siendo muchos porque igual este tema pues es tendencia, ambas palabritas funcionan muy bien juntas, pero pongo entonces otro ejemplo. Si yo pongo ingeniería ambiental, ¿cierto? Sin las comillas, por la palabra ingeniería me puede estar recuperando ingeniería ambiental, ingeniería de software, ingeniería de sistemas, ingeniería civil, ingeniería arquitectónica y otro montón de ingenierías que a mí no me interesan, ¿cierto? Entonces, para puntualizar el tema exacto, utilizo las comillas, ¿cierto? Encierro las palabritas entre las comillas
y entonces me aparecen los resultados que las tengan juntas. Listo. Resulta que en esta parte izquierda suelen aparecer entonces los filtros de las diferentes plataformas. En este caso, solo me muestra filtros por año, ¿cierto? Tengo para buscar los documentos de este tema de 2020, 2019, 2016, intervalo específico, ¿cierto? Cuando a mí me piden información actualizada son los últimos 5 años casi siempre. Cuando es un tema que se está publicando muchísimo y que se está desarrollando mucho, serían los últimos 3 años. En este caso, voy a buscar los últimos 5 años y miren que de los 448.000 ya tengo 31.300, ¿cierto? Teniendo en cuenta que pues el término de cambio climático es un tema muy amplio que abarca también muchísimos otros temas dentro de este. Listo, resulta que también las otras bases de datos en este ladito izquierdo tienen filtros por países, filtros por palabras clave, por áreas del conocimiento, por autores, por, no sé si de pronto yo quiero una revista o quiero una conferencia o quiero un ensayo, ¿cierto? Como acá no tengo más opciones de filtros, todo lo que yo quiera saber sobre el tema, puedo incluírselo a un lado de la palabrita en comillas. Por ejemplo, voy a escribir la palabra Colombia. Voy a buscar qué se ha publicado en Colombia o sobre Colombia del cambio climático, ¿cierto? Y miren que tengo 17.800 resultados. Si yo hubiese puesto cambio climático Colombia sin las comillas, ya se imaginarán que me aparecerían muchos más resultados porque por la palabra Colombia me empieza a recuperar política, religión, gastronomía, cultura, entre otro montón de cositas que incluía la palabra Colombia. En este caso me busca entonces el término que yo le incluya a un lado dentro de la búsqueda específica que esté haciendo entre las comillas. Y miren que entonces acá tengo ya resultados muy puntuales. Resulta que yo no quiero saber qué se ha publicado en Colombia, o yo sí quiero saber qué se ha publicado en Colombia, pero quiero, por ejemplo, saber las causas, ¿cierto?, del cambio climático. Puedo incluirle también la palabra por fuera de las comillas. Y este entonces, mire que me va recuperando todas las palabras que yo le incluya acá a un lado, siempre y cuando estén dentro de los resultados que tenga el término de cambio climático. Listo, sigue siendo un tema muy amplio, tengo 16.300. Cuando yo sea más específico de pronto con lo que estoy buscando, acá en este momento ya podría tener 10 resultados, 30 resultados, 40, 50 o 70, ¿cierto? En este caso, pues estamos haciendo una búsqueda general, pero recuerden que empezamos con 14 millones de resultados, ¿cierto? En cambio, miren ya los que tenemos. Listo, todas estas fuentes entonces son confiables, son investigaciones, son páginas de universidades, son bases de datos, son otro montón pues, de investigaciones importantes. Uno de los valores agregados que tiene cada uno de estos resultados y que tiene pues como esta plataforma es que debajo de cada uno de los resultados hay unas comillas, ¿cierto? Miren que pongo el cursor encima de las comillas y me dice citar. Si yo selecciono esta opción, me va a mostrar la referencia bibliográfica automática de 3 normas diferentes, ¿cierto? En este caso, creo pues como que la que más se utiliza es la norma APA y miren que acá tengo ya la información organizada. La verdad es bastante confiable esta herramienta, miren que me organiza apellidos del autor, me organiza la puntuación, me pone las iniciales del nombre, me encierra entonces entre paréntesis el año, me muestra un título, me muestra incluso en cursiva el nombre de la revista, me organiza también el volumen, el número, las páginas, ¿cierto? Miren que acá nos estaríamos ya ahorrando mucho tiempo. Miren que no sería lo mismo yo citar una página como la que abrimos ahorita, ¿cierto? Una wiki que básicamente tenía que el título era el tema y que básicamente la información que había era una URL, una página web, que citar, pues que referenciar, por ejemplo, una investigación, o sea, un artículo de revista, por ejemplo.
La norma APA dice que de acuerdo al formato, o sea, de acuerdo a dónde esté guardada la información, o sea, si es un artículo de revista, si es un capítulo de libros, si es un libro, cada uno de estos formatos se va a referenciar de forma distinta y este me hace las modificaciones, ¿cierto? Si es un repositorio, si es un artículo de revista, si es una conferencia. Este, la verdad, me ayuda mucho. Sin embargo, pues también podríamos corroborarlo, eh, incluyéndole de pronto otra información que creamos importante, ¿cierto? Según la norma y según los ejemplos que nos muestra la norma, pero miren que igual nos está ahorrando muchísimo tiempo mostrándonos la mayoría de los resultados, en este caso casi todo el resultado. Listo. El segundo valor agregado que les quiero mostrar es que debajo de cada uno de los resultados hay algo que se llama versiones. ¿Qué son estas versiones? Me muestra las diferentes páginas donde se encuentra el documento. Entonces, miren que esta no tiene versiones, significa que esta es la única página donde aparece. Igual miren que está en un repositorio. Los repositorios entonces son de acceso abierto, son donde se publican como las investigaciones de grupos de investigación y donde se publica los trabajos de grado de algunas universidades, ¿cierto? Por ejemplo, el Tecnológico de Antioquia también tiene un repositorio donde se guardan entonces los trabajos de grado. Listo. Por ejemplo, a mí, ¿para qué me va a servir estas versiones? Supongamos que yo voy a seleccionar este título y este me muestra que pertenece a una universidad, sea pues nacional o internacional, y me dice que yo debo de tener un usuario y una contraseña para poder ingresar a esta información, ¿cierto? Y yo no soy, pues yo no pertenezco a esa universidad. ¿Qué hago? Miro las versiones y reviso si el documento puede estar en acceso abierto en alguna de las páginas, o sea, que yo pueda seleccionar el documento y me permita leerlo todo, ¿cierto? Que me abra el documento completo. O en caso de que no me aparezca el documento completo, revisar, por ejemplo, si una de las páginas pertenece a una de las bases de datos que el Tecnológico de Antioquia tiene suscrita, ¿cierto? Porque nosotros entonces, al ser estudiantes, al ser miembros entonces de la comunidad académica, tenemos el acceso a mucha información que generalmente estas plataformas, cuando uno encuentra ese título específico, ese título así puntual o ese título perfecto que necesitamos para nuestro trabajo, que la página nos pide pagar por información, o sea, un artículo que puede valer de $7 a $70, ¿cierto? Así sea un artículo de 6 páginas o quizá más. Miren que entonces tendríamos la oportunidad de revisar las versiones y revisar entonces si tenemos el acceso al documento desde las bases de datos, ¿cierto? Si una de estas versiones y una de esas páginas pertenece entonces a una de estas bases de datos. Por ejemplo, supongamos que este que acabo de abrir las versiones, supongamos que yo le iba pues yo le seleccioné abrir, no me abrió, le estoy revisando las versiones y miren, por ejemplo, que acá está ProQuest, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer entonces yo? Si yo sigo, digamos, por esta ruta, la página igual me va a pedir que pague por la información porque no me ha reconocido entonces como estudiante. Ya les voy a mostrar entonces las rutas de acceso a estas bases de datos y ya, por ejemplo, al saber que está, por ejemplo, en ProQuest, ya podría buscar este título puntual en esa base de datos. Eso sería como todo lo que les quería mostrar, como desde las búsquedas generales, ¿cierto? Desde Google, que estamos acostumbrados entonces a buscar siempre, a hacer búsquedas rápidas, ¿cierto? Ya vimos de pronto 2, 3 tipsitos, ya utilizamos filtros, ya vimos herramientas. No sé si tengan alguna pregunta de esta plataforma, algo que quieran reforzar, que quieran, no sé, que tengan duda. Listo, todo está claro entonces hasta el momento. Sí. Listo, Sí, listo, muchas gracias. Entonces, voy a abrir otra pestaña
y voy a abrir tda.edu.co. Listo, desde acá hay dos formas de acceder, ¿cierto? Una es, por ejemplo, ingresando por el Campus TDA, que es, por ejemplo, ingresando desde este menú de usuarios, Campus TDA, me logueo entonces con el nombre de usuario que tengo asignado y la contraseña que le haya puesto. Y una vez tenga Campus abierto, me va a mostrar la única opción en la parte derecha, ¿cierto? Les aparece un fondo blanco con el logo del tecnológico y les aparece una sola opción en la parte derecha que dice bases de datos y libros electrónicos. No les muestro en ese momento porque tengo dificultades para acceder al campus, pero les puedo mostrar la otra ruta de acceso, de ingreso, perdón. Ingresando por tda.edu.com, ingreso entonces por esta opción de micrositios e ingreso a la opción de biblioteca. Desde acá, entonces ver todos los servicios que ofrece la y muchas veces también se puede utilizar este, digamos que el campus puede que esté colapsada porque sea final de semestre, porque muchas personas están ingresando allí al mismo tiempo, puede que le estén haciendo actualizaciones a la página, o sea, por varias razones puede que el campus no nos quiera funcionar, ¿cierto? La página del campus no nos quiera funcionar y miren que tenemos entonces esta otra opción. tda.edu.com, acá la opción de micrositios y la opción de biblioteca. Tengo entonces acá todos los servicios. Miren que acá el primer servicio que me están ofreciendo son las bases de datos y libros electrónicos en suscripción. Tengo ya acá la renovación de libros, consulta de materiales físicos, tengo las bases de datos gratuitas, tengo entonces acá estos diferentes cuadritos, también me muestran los diferentes servicios que ofrece la biblioteca. Miren que acá también tengo la de bases de datos en suscripción, tengo diferentes guías, tengo, por ejemplo, misión, visión, bueno. Tengo acá más abajito entonces de la página diferentes noticias o innovaciones o digamos cualquier otro servicio que haya sacado la biblioteca. En este caso, por ejemplo, este blog que surgió en tiempos de pandemia, que es como ya la parte de lectura, literatura y esta parte como cultural. Listo, voy a abrir entonces bases de datos y libros electrónicos en suscripción y les menciono, digamos, la diferencia entre estas que son en suscripción y las que son gratuitas. Resulta que las bases de datos tienen unos requisitos para permitir a diferentes revistas publicar allí sus artículos, ¿cierto? Cada revista tiene requisitos diferentes y en todo este campo de la investigación hay revistas, o sea, las revistas tienen, digamos, unos rankings, están, digamos, posicionadas en todo este tema de calidad y cantidad también, de actualidad, pues tienen como un ranking. En estas bases de datos suelen publicar entonces revistas que a nivel global son, digamos, las más importantes dentro de algunas áreas, ¿cierto? Aquellas que son, digamos, muy específicas con sus requisitos y sus documentos son de muy buena calidad. Por lo mismo, esta información que se guarda en estas bases de datos son las que encontramos en Internet que nos piden pagar por estos documentos. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, con las bases de datos gratuitas? Pues allí también hay información de muy buena calidad, ¿cierto? Hace como 3 años más o menos se le está apostando fuertemente también como a las publicaciones en acceso abierto, pero igual a nivel global estas contienen muchas revistas que están muy bien rankeadas y tienen también autores o investigadores que también están muy bien posicionados en estos campos de la investigación, ¿cierto? Entonces hay autores también que son muy buenos, que pueden ser pioneros en un tema, en un área y publican entonces en estas más que todo. Sin embargo, si seleccionamos las bases de datos gratuitas,
pues también tendría la lista y podría hacer la revisión, pues como de los documentos que me aparezcan allí, así como también podría buscar desde Google Académico y así como también podría buscar desde la web general, teniendo diferentes aspectos entonces a evaluar. Listo. Acá en bases de datos en suscripción, miren que me aparecen las bases de datos separaditas, me aparecen videos de ayuda para buscar en cada una de ellas y me aparece un link directo a esa base de datos. Entonces, en este caso, me aparece un link a la base de datos de Springer, un link a Scopus, un link a Science Direct, pero realmente puedo seleccionar cualquiera de estas, como de estos botoncitos de acceso, porque cuando lo selecciono me abre esta plataforma, ¿cierto? Y acá entonces puedo tener el acceso a todas las bases de datos juntas al mismo tiempo. Listo, ¿qué me está mostrando entonces acá este aviso? Me va a decir que voy a ingresar con el mismo nombre de usuario que tenemos pues asignado en el tecnológico y que en la parte de contraseña ingreso es con el documento de identidad. Miren que acá también me están informando lo mismo. Cuando yo, por ejemplo, ingreso por campus, ¿cierto? Que yo ya he ingresado al campus y que les decía que era la única opción que tenía al lado derecho, ese link me llevaba directamente a esta plataforma, ¿cierto? Me tocaba volverme a loguear, sí, porque una cosa es ingresar entonces al campus con todas las herramientas y toda la información del campus y se permitió como este link directo a estas bases de datos, pero ya estas bases de datos es como un servicio aparte. Listo, no, el mismo nombre de usuario y documento de identidad en la parte de contraseña. Y acá, entonces ya voy a tener todas las bases de datos juntas, ¿cierto? Miren que acá están. ¿Cuáles me pueden servir y cuáles no me pueden servir? Bueno, donde se va a montar también esta capacitación, hay un video que las agrupa, que me las está agrupando y me está diciendo, bueno, estas son multidisciplinares, estas son de libros, estas son normativas, ¿cierto? Acá rápidamente se las voy a mencionar y ya haríamos entonces la búsqueda del mismo tema en algunas que nos puedan servir. Entonces, rápidamente, para tener, digamos, una noción amplia de qué son cada una de las bases de datos. Ellas tienen el nombre, cada uno de los cuadritos tiene entonces el logo, tienen el nombre de la base de datos y tienen una breve descripción o información pues de las áreas que tienen. El libro SSO y bibliotecnia son bases de datos de libros electrónicos, ¿cierto? Acá encuentro entonces información de todas las áreas del conocimiento en temas de libros. Y aclaro de una vez que en cada una de las bases de datos voy a encontrar diferente cantidad de resultados y diferentes títulos también. Entonces, por ejemplo, digamos que yo en esta estoy buscando este tema y digamos que solo encontré 3 libros, ¿cierto? Y quiero revisar de pronto más o no me respondían lo que yo quería. Puedo revisar entonces la otra base de datos, acá puede que me aparezcan 15 libros, pueden que me aparezcan 20 y voy a mirar en otra y puede que me aparezcan 40, 50, ¿cierto? Entonces en cada uno encuentro información distinta. El libro y bibliotecnia son entonces libros electrónicos. Vamos a continuar. Legiscomex, Experta, Legismóvil y Arancel son bases de datos especializadas como en las áreas de comercio internacional, de negocios, o sea, esta me da información muy puntual como de las empresas, de los productos, de las exportaciones o importaciones, de, no sé, los activos y los pasivos, bueno. Ambientalex, legex.info y Salud Legex son bases de datos normativas, ¿cierto? Acá entonces encuentro todo lo que tenga que ver con normas, con jurisprudencias, con artículos, con decretos, con toda esta parte entonces legal eh, sobre diferentes áreas. Esa de salud pues se enfoca en el área de la salud,
la de Ambientalex entonces se enfoca en el área ambiental, pero recuerden que es base de datos normativa, o sea, todo lo que tenga que ver con normas, con guías, bueno. Y legex.info pues tiene información normativa de todas las áreas del conocimiento, ¿cierto? Desde la parte legal. Incluso les cuento, por ejemplo, que desde Ambientalex hay también como unos mapas geológicos, unos mapas mineros, mapas marítimos, bueno, hay un montón de mapas también, hay un montón de guías y está toda la parte normativa. Vamos a mirar entonces ahorita esta base de datos. Estas que voy a mencionar a continuación, o sea, estas 6 bases de datos que siguen, son donde sí o sí voy a encontrar información siempre, ¿cierto? Estas son bases de datos, entonces, muy amplias, tienen mucha información, la mayoría de las universidades las tienen porque son base como para las investigaciones, son multidisciplinares, en su mayoría en cuanto a artículos de revista, que son lo que más se publica, ¿cierto? Donde más se ve como reflejado el desarrollo de los temas, pero también pueden encontrar libros, pueden encontrar conferencias, ensayos y demás. Estas bases de datos entonces son Cengage, Procast, EBSCO, Science Direct, Scopus y Springer, ¿cierto? Estas 6 bases de datos, sí o sí, voy a encontrar información siempre y también entonces vamos a hacer búsquedas acá para que revisemos los títulos que me pueden aparecer acá y cómo recuperarlos. La variación que tienen estas 6 bases de datos es, por ejemplo, Scopus. Scopus no me recupera el documento a texto completo, pero Scopus es la base de datos más grande que existe. Esta es la base de datos que más filtros tiene y esta es la que me puede recuperar títulos muy específicos, digamos títulos muy buenos para la investigación que yo esté haciendo. Este me da entonces la información básica, que es el título, el resumen, las palabras clave. Me muestra las referencias bibliográficas también que utilizó el autor, ¿cierto? Y ya en caso de que yo quiera recuperar el documento, puedo ir a buscarlo entre las comillas en Google Académico, ¿cierto? Y de esta manera miro entonces si el documento está a texto abierto o si Google Académico me dice que ese documento esté de pronto en alguna de estas. Si quieren, también entonces revisaríamos esa. O sea, vamos a revisar una especializada que es Ambientalex. Vamos a revisar una multidisciplinar, que si quieren, ahorita me dicen en cuál quieren buscar, ¿cierto? O elegimos una al azar y podríamos de pronto revisar también Scopus rápidamente como para revisar cómo recuperaríamos el documento. Voy a continuar acá como para terminar de mencionarles para qué nos sirven entonces las bases de datos. Esta de Bilex y Notinet son bases de datos normativas. La diferencia que tiene entonces con legex.info es la plataforma, o sea, cómo voy a buscar en cada una de ellas, cómo me va a aparecer la información y cómo me gusta de pronto más buscar, ¿cierto? Ambas, pues, estas entonces tienen variaciones en eso, en cómo voy a ver los resultados y cómo voy a empezar, digamos, a filtrar la información, pero son bases de datos muy buenas que tienen las normas actualizadas. Bueno, Magisterio es una editorial de educación y pedagogía. Esta base de datos entonces contiene todos esos artículos y todos estos documentos que se publican desde esa editorial, también desde todas las áreas del conocimiento. He encontrado libros y he encontrado artículos sobre temas de ingeniería que dice como, bueno, este tema de ingeniería, cómo aplicarlo desde la educación, cómo transmitírselo de pronto a los estudiantes, cómo relacionarlos de pronto a estas áreas. Listo, Gale, ebook 724 y Alfa Omega, estas 3 bases de datos son de libros electrónicos, igual que las 2 primeras, ¿cierto? Recuerden que si no encuentro resultados en uno, puedo seguir revisando las otras bases de datos de libros y en todas encuentro títulos diferentes, también de todas las áreas del conocimiento. Atos Visibility, pues ese me permite buscar directamente como en diferentes de las bases de datos que tengo acá, pero deben de ser como búsquedas muy puntuales. Y Harvard Houston
Es una revista a la que tenemos pues suscripción. Esa sí me va a pedir un correo y una contraseña, pero miren que acá en el cuadrito me aparece como estos daticos y este me muestra como toda la información sobre marketing, ¿cierto? Entonces me aparece tecnologías, me aparece administración, me aparece gerencias, me aparece información y comunicación y todo orientado entonces hacia el marketing. Listo. No sé de pronto cuál base de datos quieran que revisemos primero, si tienen de pronto alguna duda, sugerencias. Listo. Voy entonces a empezar a realizar la búsqueda en una de las bases de datos multidisciplinares. Recuerden que en cada una también encuentro información distinta y voy a buscar, por ejemplo, acá en Springer, ¿cierto? Vamos a revisar. La mayoría de las bases de datos entonces tiene una plataforma similar donde me va a mostrar siempre un cuadrito de búsqueda. Si no me aparece el cuadrito, puedo buscar entonces dónde está ubicada la lupa. Muchas veces es en la parte superior o es acá en la mitad de la pantalla, pero siempre puedo buscar por las palabras clave. Em, bueno, las diferentes bases de datos, hay unas que entonces me permiten buscar directamente al abrirla, otras me muestran también opciones, como en este caso que me está dando la cantidad, por ejemplo, de documentos que tenemos, ¿cierto? Y en qué formatos me está mostrando también las últimas publicaciones que se han realizado. Y me está mostrando también un filtro inicial de qué área, pues en qué área quiero revisar primero, ¿cierto? En este caso podríamos abrir el módulo de ingeniería y ver qué hay allí. Yo voy a preferir entonces acá buscar directamente. Hoy en día las investigaciones son multidisciplinares y he encontrado también investigaciones que me han servido y siendo pues, o sea, perteneciendo a otra área del conocimiento. En este caso, por ejemplo, Springer me muestra acá pues la cantidad de resultados, muestra la cantidad de resultados y me muestra también acá como un chulito, ¿cierto? Este chulito me muestra que me está mostrando, pues que me están apareciendo títulos a los cuales yo, digamos, no tengo la suscripción, no tengo el acceso a este documento, pero digamos que estamos buscando con este chulito puesto, ¿cierto? Si yo abro uno de esos documentos privados, miren que no tengo la información completa, ¿cierto? Tengo el título, tengo las referencias, tengo los datos básicos y miren que acá es donde me están cobrando la información. Entonces, la idea, cuando de pronto yo encuentre uno de estos títulos que en serio lo necesite y en serio pues sí, lo necesite para mi trabajo, puedo solicitarlo desde biblioteca, enviando un correo a biblioteca para que se pueda, digamos, abrir una suscripción a este documento como tal, ¿cierto? O esta cartica que puede aparecer en las diferentes autores, ¿cierto? Junto a cada uno de los autores en esta plataforma o en otras que me pide solicitarle el documento a la persona, pues a alguno de los autores. Bueno, yo suelo quitarle este chulito, a mí me gusta revisar qué documentos tengo a texto completo, ¿cierto? En este caso tengo 346 documentos a texto completo. Acá también aplican las comillas y no me busca entonces las palabritas por separado. Las voy a incluir, bueno, me disminuyo yo solo 4 resultados. Y miren que estoy buscando en español, pero me están apareciendo documentos en inglés. ¿Por qué pasa esto? Porque hay revistas que tienen entre sus requisitos que una persona cuando vaya a publicar debe tener título, resumen, palabras clave en ambos idiomas, ¿cierto? En inglés y español. Pero otro montón de revistas eh, tienen como requisito que toda la información que incluyan sean en inglés.
Incluso me he encontrado con artículos de universidades pues, de Medellín, incluso universidades colombianas que tienen todo el documento en inglés. Desde el título, resumen, palabras clave, todo absolutamente en inglés. Entonces, voy a abrir una nueva pestañita y voy a buscar traductores académicos, ¿cierto? Porque no de pronto recomiendo este, que es el que comúnmente revisamos, ¿cierto? El que utilizamos más seguido o traducimos la página, porque este, si bien cumple una función que es traducir, ¿cierto? Y nos traduce, digamos, palabras muy, muy básicas. Este traductor no me reconoce algunas de las palabras técnicas o científicas que se encuentran en los diferentes documentos, ¿cierto? Entonces, voy a traducir acá la búsqueda que estamos haciendo y voy entonces a copiar la traducción para hacer la búsqueda. Entonces, así, acá porque me lo está recuperando entonces documentos en inglés y en español, porque tiene pues como en ambos idiomas estos daticos. En este caso voy a buscar en inglés, entre las comillas directamente, y la idea es que entonces aumenten muchísimo mis resultados, ¿cierto? Miren que tengo 117.775. Creerá uno, no, es más fácil buscar con los 300 que me habían aparecido ahorita en vez de todo eso, y la respuesta es no. La idea es que a mí en las bases de datos me aparezcan resultados muy amplios, porque a la hora entonces de yo empezar a filtrar, la idea es encontrar títulos muy puntuales a la búsqueda que yo esté realizando, ¿cierto? Entonces de estos 117.000, al final puede entonces que me aparezcan 3, 4, 40 resultados. Vamos a revisar. Si bien les estoy mostrando un traductor, que miren que entonces esta plataforma tenía muchos otros documentos que estaban solo en inglés, ¿cierto? Que no estaban en ambos idiomas. Yo sí traduzco entonces la plataforma para revisar cada uno de los títulos que me aparecen, para leer mejor cada una de las herramientas que me muestran. Voy a seleccionar entonces clic derecho en cualquier parte de la pantalla y voy a traducir a español. Y de esta forma voy a leer mejor los filtros que tenga. En este caso, tengo entonces tipos de documentos. Miren que en su mayoría les dije que eran artículos de revista, ¿cierto? Pero acá tengo capítulos de libro, tengo 48 libros, tengo un diario, tengo protocolos, tengo un acta de congreso. Disciplinas, ciencias de la tierra, ciencias de la vida, ambiente, ciencias económicas, ¿cierto? Cada una de estas áreas ha publicado entonces sobre este tema, me muestra cuáles son las áreas que más han publicado. Subdisciplinas también funciona como estas palabras clave. Me recupera entonces palabras que mencionan dentro de esta información básica de cada uno de los resultados. Miren, por ejemplo, acá cambio climático, impactos del cambio climático, ¿cierto? Y yo acá no le he dicho si quiero el impacto, si quiero las causas, si quiero las soluciones. Y miren que acá me están de pronto ayudando también a ir puntualizando qué es lo que yo quiero saber. Miren que acá ya me hablan de control de calidad del aire, de gestión ambiental. El idioma, el 75% de la información académica que hay en estas plataformas es en inglés. El otro porcentaje pues se reparte entre español, portugués y mandarín. En este caso, miren que hay más documentos en inglés, después en alemán, francés, italiano, chino. Bueno, vamos a seguir con la búsqueda que estábamos haciendo ahorita. Voy a incluirle la palabra Colombia porque esta base de datos no tiene entonces el filtro de países. Vamos a mirar cuántos resultados me aparecen. Miren que de 117.000 ya tengo 2.500, ¿cierto? Ya me disminuyó muchísimo. Mientras más específico yo sea con la búsqueda, menos resultados encuentro. Listo, ciencias de la vida, ciencias de la tierra. Bueno, miren que ya me apareció otra palabra clave que es biodiversidad, ¿cierto? Que se ha publicado entonces acá
eh, en Colombia. Listo, puedo entonces incluirle acá los filtros que yo quiera. Acá, por ejemplo, en este caso, en esta partecita superior, miren que me aparece fecha de publicación. En las otras bases de datos me aparece en el ladito izquierdo junto con los demás filtros. Miren que tengo documentos desde 1992, ¿cierto? Hablando específicamente de cambio climático Colombia. Voy a filtrar los últimos 5 años. Miren que hay entonces publicaciones que son lo suficientemente importantes para que pasen a este formato digital. Estos documentos, por ejemplo, de 2021, son de pronto documentos que están como en proceso de revisión o son documentos que ya aprobaron, pero de pronto les falta alguna cosita. Listo. Tengo 1476, puedo seguir entonces filtrando. ¿Cierto? Acá solo le hemos puesto el filtro de año, solo le escribí que quería de Colombia, no le he puesto de qué disciplina quiero, no le he puesto ninguna subdisciplina. Vamos a mirar, por ejemplo, acá impactos del cambio climático. Cada que yo le voy incluyendo un filtro, los otros filtros van cambiando también. Acá tengo ya 168, tengo ya 18 capítulos, 4 documentos de sesión, 150 artículos. No sé, miren que tengo 4 leyes. Mm, bueno, bueno, digamos que va a mirar acá en ambiente, ¿cierto? En la disciplina de ambiente y voy a revisar esos 56 títulos. Listo. Miren que hay documentos que tienen Open Access, ¿cierto? Que significa que están en acceso abierto, que si este documento lo buscamos, por ejemplo, desde Google Académico, podemos leerlo a texto completo desde esta plataforma también. Y hay otros que no tienen, por ejemplo, esta opción, ¿cierto? Estos son los que normalmente, entonces, desde la web me dicen que pague por la información. Me muestra entonces un título, me muestra el inicio del resumen, me muestra entonces cada uno de los autores y en la revista donde se encuentra. Directamente me muestra descargar en PDF o ver el artículo, ¿cierto? Voy a abrir acá el título para revisar entonces las herramientas que me están ofreciendo. Listo, tengo entonces el título, tengo acá los autores, tengo el nombre de la revista con todos los datos pues, de la revista. Tengo ya acá el documento a texto completo. Miren que si le sigo bajando la página, tengo el resumen, tengo ya la introducción, tengo pues acá todo el texto. Las opciones, las herramientas cuando yo abro un documento también aparecen en la parte izquierda o en la parte derecha. En este caso, miren que me aparece en la parte derecha cada uno de los títulos que contiene el documento, ¿cierto? Yo quiero ir directamente a los resultados, ¿cierto? Puedo entonces seleccionar esto y me lleva directamente entonces a ese título. Listo. Tengo las referencias bibliográficas que utilizó pues, el autor. En este caso, bueno. Bueno, tengo la opción de descargar en PDF, ¿cierto? Todas las bases de datos también me permiten esto, menos las de los libros electrónicos. O sea, los libros electrónicos me permiten descargarlo por tiempos limitados. Estos artículos, por ejemplo, estas descargas ya me quedan pues guardadas en el computador o lo puedo guardar pues en una memoria o donde yo quiera. Listo. Listo, chicos. No sé, ¿alguna pregunta de pronto de esta plataforma? Listo. Bueno, entonces ya vimos cómo podíamos hacer la búsqueda, ¿cierto? Miramos entonces la diferencia que había de buscar entre inglés y español. Le incluimos varios filtros, entre este incluyéndole una especificación del tema, poniéndole fecha, poniéndole de pronto 2 disciplinas, ¿cierto? Una disciplina y de pronto ya un tema más específico. Y miren que pueden encontrar poquitos resultados, pero estos títulos realmente son como especializados, ¿cierto? Son de pronto muy puntuales. Entonces, cuando yo hago una búsqueda de información,
La idea es leer bien los títulos para saber de pronto cuáles filtros le pongo, cuáles filtros no le pongo, qué cambio, qué le cambio, qué pongo de pronto primero, qué pongo después, a partir, digamos, de lo que me empiece a mostrar la plataforma. Listo. Voy entonces a cerrar esta base de datos. Todas las bases de datos entonces tienen una estructura similar. Voy a abrir, por ejemplo, en este momento Scopus, ¿cierto? Recuerden que les dije que vamos a mirar una multidisciplinar. Esta también es multidisciplinar, pero esta no me recupera el documento a texto completo. Miren que la otra sí lo hizo. Con el hecho de yo seleccionar, digamos, el título, ya me mostraba toda la información del documento. Scopus, base de una de las bases de datos más grande que hay. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Las comillas también aplican en estas bases de datos. Voy a ahorrar entonces tiempo. Lo voy a buscar directamente entre las comillas, ¿cierto? Quiero que veamos también la diferencia de buscar en inglés y en español. Miren que tengo en español, pues buscando en español 536 documentos. Miren que me aparece uno en chino o mandarín, no estoy segura. Bueno, varios de hecho. Tengo también documento en inglés, en inglés, en inglés, en inglés. Listo. Lenguaje, vamos a mirar. Hay 414 en español, 221 en inglés. Listo. Resulta que los países latinoamericanos no son los países que más publican, ¿cierto? Si yo quiero encontrar la información más actualizada, debo de buscarlo en inglés. Voy a encontrar la información más actualizada. Puedo entonces hacer comparativos, ¿cierto? De a partir de documentos que se hayan publicado y se hayan investigado en otros países, mirar qué de esa información me sirve, qué de esa información puedo adaptarla a mi contexto y aportar entonces al desarrollo local. Miren que buscando en inglés no tengo 566 documentos, sino que ya tengo 291.462, ¿cierto? Siguen siendo muchísimos. Miren que tengo todos los filtros acá en esta parte izquierda. Voy a bajar la página. Me muestra filtros por autor, perdón, filtros por año, filtros por autor. Miren que hay un autor que ha hecho 315 publicaciones sobre el tema. Tengo acá las diferentes áreas, tengo los tipos de documento, que miren que en su mayoría son artículos de revista, ¿cierto? En este caso después hay conferencias, hay revistas, hay capítulos de libro, hay notas, bueno. Tengo palabras clave, tengo también que me muestra cuáles son las universidades que más publican sobre el tema. Acá en palabras clave me ayudan también como empezar a especificar. Voy acá a traducir la plataforma. Recuerden que les mostré un traductor, pero es para que nos ayude más que todo con el texto del documento y con la búsqueda del documento. Pero si yo traduzco pues la plataforma es más fácil para mí leer cada uno de los títulos y leer, digamos acá estas opciones. Miren que me empieza ya a especificar temas, ¿cierto? Hay muchos que hablan entonces de dióxido de carbono, hay muchos que hablan desde el contexto de Estados Unidos. Si le doy más, entonces me empieza a mostrar otras palabritas que se incluyan dentro de estos documentos. Miren que acá me aparece China, está efecto climático, están los modelos climáticos, etc. Listo, países. Vamos a ver quién es el país que más publica. En este caso es Estados Unidos, después Reino Unido, después China, después Alemania, después Australia. La mayor información está en inglés, después en chino, en alemán, bueno. En español hay 1000 documentos. Hay 1000 documentos, en inglés hay 280.000. Listo, yo puedo entonces empezar a filtrar incluyéndole los filtros que quiera, ¿cierto? En este caso, digamos que voy a buscar a partir del 2017. La idea es entonces seleccionar varios filtros de una sola categoría, en este caso, por ejemplo, de años, ¿cierto? Publicar entonces las categorías y darle en el botoncito de limitar a.
Porque si, por ejemplo, yo selecciono el año y yo selecciono el nombre del autor y yo selecciono la disciplina y el área temática y el país y el lenguaje y otro montón de cositas, al final puede que no me aparezcan resultados porque de pronto de esos resultados ninguno era de ese país o era de ese país pero no eran de ese autor o si eran de ese autor pero el autor no pertenecía al área del conocimiento que yo le seleccioné. Entonces, seleccionar varios por año, perdón, por categoría. En este caso, bueno, filtros desde 2017 a 2021. Selecciono el botoncito de limitar a y vamos a revisar. Ya tengo 100.000 documentos. Ya, ya a partir de estos resultados cambia mucha información. En este caso, este autor sigue siendo el que más ha publicado sobre el tema. Puede que las áreas cambien, puede que las palabras clave me muestren otros daticos. Bueno, bueno, empecemos entonces a filtrar. Vamos a disminuir esta cantidad de resultados. Por ejemplo, acá en países, voy a darle acá en ver más y voy a buscar a Colombia. O si no, pues también podría haberlo escrito desde la búsqueda principal. Listo. Miren acá a Colombia y voy a darle limitar a. Listo, tengo 626 documentos desde el 2017, desde Colombia. Miren, por ejemplo, que el autor que ahorita vimos que tenía 135 documentos no pertenece a las publicaciones que se han realizado en Colombia o sobre Colombia, ¿cierto? Miren que ya me empiezan a aparecer otros autores. Voy a traducir acá. Miren que las áreas del conocimiento también me empiezan a cambiar. ¿Quiénes son los que más publican sobre el tema? Miren que la ingeniería está de cuarto, ciencia medioambiental está de primera. Tipo de documento, la mayoría es artículo, palabras clave, me aparece Colombia, artículo, agricultura, biodiversidad, lo no humano, desarrollo sostenible. Bueno, voy a seleccionar desarrollo sostenible y ya, voy a dejar ese. Voy a seleccionar entonces de los que yo quiera. El orden de los filtros es de acuerdo a lo que yo quiera consultar, de acuerdo a la búsqueda específica que esté realizando. Algo que pasa mucho, chicos, y que me había olvidado de pronto comentarles, es que así como estas bases de datos vimos que buscando en inglés y en español cambian los resultados, ¿cierto? Porque no tiene un traductor integrado, tampoco tiene, digamos, un corrector de las palabras, ¿cierto? Así como en Google, que uno publica una palabra y Google le hace a uno pues si uno se equivocó, le hace a uno como el llamado de atención y le dice, usted se equivocó, usted quiso decir esta otra palabra, ¿cierto? Y le aparecen resultados. Acá no, y este es el resultado que más, pues esta es la situación que más ocurre, que por ejemplo los estudiantes buscan en estas plataformas donde les dije que siempre iban a encontrar información y resulta que desaparece cero resultados, cero resultados, cero resultados. ¿Por qué? Porque pueden que sin querer hayan incluido una letra más, que hayan, pues les haya faltado una letra, que no hayan puesto una tilde, que hayan puesto una tilde al revés. Todo este tipo de cositas interfieren entonces con los resultados. Porque estas bases de datos y estas revistas, así como ponen muchos requisitos muy específicos a la hora de aceptar documentos, pues también son muy cuidadosos a la hora como de subir los documentos acá y de incluir los metadatos, o sea, incluir cada uno de los campos de título, resumen, palabras clave y demás. Listo, tengo entonces acá resultados, ¿cierto? Acá tengo 30, lo dejé en 30 buscando solo biodiversidad. Miren, por ejemplo, que me aparece un título, me aparece acá los autores. Si yo selecciono clic en el autor, me aparece la lista de investigaciones que ha hecho ese autor. Me aparece el año de publicación y la revista donde está publicado, ¿cierto? Voy a abrir, por ejemplo, este.
Vamos a mirar qué me aparece. Ah, bueno, acabo de notar algo. Voy a darle acá atrás a la lista de resultados, ¿cierto? De los 30 resultados. Miren, por ejemplo, en las publicaciones por año. Me está mostrando que el año donde más se ha publicado información es en el 2018, ¿cierto? Con 10 publicaciones. Me muestra también quiénes son los autores que más han publicado sobre el tema, las áreas que más han publicado sobre el tema. Eh, bueno, también me empiezan, o sea, si yo bien seleccioné ahorita una palabra clave, ¿cierto? Que creo que era biodiversidad, al seleccionarla, mire que me aparecen otras palabras clave que aparecen dentro de los documentos que incluían la palabra biodiversidad. En este caso, entonces ya me incluye sustentabilidad, protección, gestión adaptativa, mitigación del cambio climático, ¿cierto? Entonces, cada uno de los filtros me puede mostrar otros filtros, me puede cambiar información que me ayuda a mí a especificar como cada uno de los datos que quiero pues incluir, ¿cierto? Que me ayudan como a especificar el tema que quiero encontrar, la respuesta que quiero saber. Y en país, miren que ya habíamos seleccionado Colombia y porque, por ejemplo, me aparece Estados Unidos, porque me aparece Reino Unido, Brasil y demás, porque desde otros países hacen investigaciones también sobre Colombia, ¿cierto? Entonces también por eso se cuentan en en estos resultados. Y acá, en la parte superior, miren que me dice ordenar por. Yo le puedo poner la fecha más reciente, yo le puedo poner en orden alfabético por título, en orden alfabético por autor. Por ejemplo, el más citado, ¿cierto? Va a seleccionar que me organice la información de esta manera y me muestra que de estos 30 documentos, el documento más citado es este, ¿cierto? Publicado entonces en 2017 y 47 investigaciones han utilizado información de este documento. A mí esto también me puede dar, digamos, como señas de que puede ser un documento base para el desarrollo del tema, ¿cierto? Que esté buscando, pues obviamente si el título responde a lo que yo necesito. Y miren que cada uno de los documentos me aparece entonces o sea, cuántas personas han incluido esta referencia bibliográfica dentro del documento, ¿cierto? Listo. Tengo entonces un título, tengo los autores, tengo el año, tengo la revista, tengo incluso los documentos que pueden haber surgido entonces después de este. Voy a abrir el título. Vamos a mirar también qué herramientas entonces me aparecen. ¿Cierto? Miren que me aparece también algo similar a la otra plataforma, a la otra base de datos. Título, los autores, ¿cierto? Miren que me aparecen las universidades donde pertenecen. Me aparece un resumen. Para el resumen, entonces no recomiendo traducir la plataforma, sino utilizar estos traductores académicos porque cuando yo hago, digamos, esa traducción automática que estamos acostumbrados desde Google, puede que aparezcan ideas muy extrañas, puede que no entendamos de qué están hablando y no es porque el documento pueda ser muy complejo, sino porque no me reconoció palabritas o de pronto me dañó la gramática del texto, o sea, me desordenó como las ideas y demás. Los topics, que son pues como temas también, temas tendencia, me aparecen entonces las palabras clave que se incluyen dentro del documento, me aparecen acá otros detallitos de la publicación y de la revista y miren las 52 referencias que utilizó entonces el autor para haber hecho pues como esta investigación, ¿cierto? En las bases de datos, en la mayoría, me aparecen también documentos relacionados en la parte derecha. Esto también me ayuda, digamos, a ampliar o especificar el tema que estamos buscando, ¿cierto? Me permite como un hilo conductor. Yo, por ejemplo, encontrar tres resultados. Yo mirar, por ejemplo, que este de los documentos relacionados más o menos se acerca a lo que estoy buscando y así entonces, navegando como entre diferentes documentos, puedo llegar al documento que me responda mi pregunta puntual. Listo. Bueno,
En las demás bases de datos, igual que esta, me aparecen entonces diferentes herramientas en la parte superior, que son las de guardar en PDF, las de enviar por correo, por ejemplo, guardarlo en la nube de Gmail o de Hotmail. Pero en este caso, como vemos que no nos apareció el documento a texto completo, si yo, por ejemplo, le doy descargar en PDF o le doy, pues, acá, me descarga solo lo que me está mostrando acá, ¿cierto? Solo esta información básica que encontramos acá. Resulta que yo leí el título, yo leí el resumen, yo me di cuenta que necesito este documento, ¿cierto? Necesito leerlo a texto completo. Voy a copiar el título, voy a ir acá a Google Académico o Google Scholar. Recuerden que si busco pues, las palabritas y las comillas me pueden aparecer muchos resultados por recuperarme las palabras por separadas. En este caso, miren que tengo entonces, pues busqué ya entre las comillas, encerré el título entre las comillas, tengo un solo documento y miren que pertenece a Science Direct, ¿cierto? En caso de que yo acá le dé clic y no me permita leer el documento a texto completo y la plataforma de Science Direct me pida pagar por la información, ¿cierto? Yo ya sé que está en esta, yo puedo ir acá, puedo abrir Science Direct, que nosotros tenemos esa base de datos, y buscar ya el título directamente acá para poderlo leer a texto completo. Supongamos que entonces yo abrí este documento y no es de Science Direct, sino que es de otra universidad, el ejemplo que les daba desde el principio. Recuerden las versiones para revisar en qué bases de datos está. Por ejemplo, esta también la tenemos, esta es la base de datos de Gale, sino que cambió pues como el nombre. Bueno, y la idea es que alguna de estas me abra a texto completo o, como vimos, que pertenezca a una de las bases de datos que nosotros tenemos. Listo. Y recuerden también las comillitas debajo de cada uno de los resultados que me muestran entonces la referencia bibliográfica del documento. Entonces, Scopus es una de las bases de datos que más se utilizan, es la que más resultados me muestra, la que me muestra, digamos, títulos más específicos y ya vimos entonces cómo lo recuperamos desde Google Scholar, ¿cierto? Y por ejemplo, en las otras bases de datos, después de yo haber pues filtrado, haber hecho la búsqueda, haber puesto los filtros que necesite, de pronto ya abrir los textos que yo sienta o que yo vea que me van a servir. Estas herramientas que me aparecen en la parte superior de esas otras bases de datos, sí me van a descargar entonces el documento completo, ¿cierto? Y todas las herramientas entonces me los permite dentro del documento como tal. La opción de cita o de referencia también las tienen las diferentes bases de datos. Me las pueden mostrar como crear bibliografía, me las pueden mostrar como referencia bibliográfica, me la pueden mostrar como cita, me la pueden mostrar con comillas, pero me muestran la referencia bibliográfica. ¿Tienen preguntas de esta plataforma o tienen preguntas hasta este momento? No, todo ha estado muy claro. Listo, muchas gracias. Entonces, bueno, ya miramos entonces cómo buscar en Scopus, ¿cierto? Después de haber encontrado, digamos, los documentos, cómo los vamos a recuperar. Voy a cerrar entonces Scopus y hago entonces otra aclaración, ¿cierto? Ya miramos entonces que si yo busco en las diferentes bases de datos y me equivoco al escribir una palabra, una letra más, una letra menos, una tilde más, una tilde al revés, sin tilde, todo eso me puede generar 0 resultados o 4 o 5 documentos que tengan ese error. Entonces, fijarnos cómo escribimos las palabras. Em, Les estaba mostrando, por ejemplo, que en estas bases de datos multidisciplinares es mejor buscar en inglés, ¿cierto? Porque encontramos, digamos, las publicaciones más actualizadas sobre un tema, ¿cierto? Que se hacen más que todo pues, en otros países, que me aparecen más resultados y pues títulos incluso más avanzados sobre un tema.
Estas multidisciplinares, recomendar buscar en inglés. Para bases de datos como libros electrónicos y como estas bases de datos, por ejemplo, normativas, debemos de buscar en español, ¿cierto? Porque la mayoría de los libros y de las normas que aparecen son en español. En este caso voy a abrir Ambientalex, que es base de datos normativa. Es entonces enfocada en esta área ambiental. Miren que entonces la plataforma que me aparece es similar a las demás. Me va a mostrar acá un cuadrito de búsqueda donde yo puedo incluir las palabras clave eh, para encontrar pues, los resultados. Búsqueda avanzada, si yo ya sé, digamos, cuál es la norma, o sé exactamente cuál es el título, o sé exactamente quién es el autor, ¿cierto? Listo, tesauro jurídico y glosario ambiental. Muchas veces estamos acostumbrados entonces a hacer búsquedas con un lenguaje natural, pero a medida que se va avanzando en la carrera, empezamos a comprender o a expresarnos de otra forma para referirnos a algo, ¿cierto? Nosotros hablamos entonces las cosas de una manera, pero desde la investigación y desde la escritura, entonces se escribe diferente. Acá me puede dar de pronto en el glosario ambiental ideas de cómo buscar, ¿cierto? Voy a volver acá al inicio. Este me muestra entonces también información antes, por ejemplo, de yo buscar, ¿cierto? Miren que todavía no he hecho la búsqueda. Miren que me muestra la normatividad ambiental. Miren que me muestran códigos, jurisprudencias, derecho interno bruto, publicaciones. Acá también entonces aparecen artículos, guías ambientales, los mapas que les estaba mencionando, que es como el valor agregado también que tiene esta plataforma, que la verdad no lo he encontrado entonces en otros lugares. Noticias ambientales, información científica y técnica. Bajo la página, miren que lo primero que me muestra son los mapas. Tengo mapa ambiental de carreteras y vías, de cultura y turismo. Tengo mapas geológicos, mapas económicos de interés ambiental, mapas base, mapas de riesgos y amenazas ambientales, o sea, todo eso, mapas marítimos, bueno, todos esos son los mapas. Acá ya tengo noticias ambientales, bueno. Tengo acá la normatividad ambiental, tengo guías, ¿cierto? Acá me está mostrando solo como un abrebocas. Resulta que como yo estoy enfocada, digamos, a la búsqueda que estamos haciendo, voy a escribir cambio climático. A ver, ¿qué me muestra sobre cambio climático? En el cuadrito entonces de búsqueda, incluir las palabras. Vamos a mirar los resultados. Miren que en este caso, esta base de datos tiene un tesauro integrado. Este, aparte de hacerme la búsqueda, me sugiere otras palabras de cómo puedo buscar esto. Por ejemplo, la vez pasada con los chicos de trabajo social estaba buscando violencia intrafamiliar y esta plataforma como tal, esta base de datos me dijo que en vez de buscar violencia intrafamiliar, buscara violencia de familia, ¿cierto? Mire que entonces pasé de un lenguaje natural a un lenguaje específico y encontramos entonces que las diferentes investigaciones se hacían con ese término. Los filtros, recuerden que están en la parte izquierda. Miren que me aparece también leyes y pues otras normas de otros países. Me muestra la banderita y el país. Acá también me aparece entonces la bandera de Colombia y me dice Colombia, o cuando no me aparece banderita significa que también es de Colombia. Me muestra 2.300 resultados sobre cambio climático, me muestra noticias ambientales, información científica y técnica, publicaciones, normativas ambientales, 18 guías ambientales, 3 jurisprudencias y 2 mapas. Bueno, va a seleccionar acá guías ambientales. Listo, vamos a revisar. Miren que me aparece entonces un título, ¿cierto? Pues uno no, o sea, acá tengo ya la lista de resultados, ¿cierto? Voy bajando la página y miren que me aparece guías, por ejemplo, de Panamá, de Colombia, ¿cierto? De México. Voy a abrir, pues voy a mostrar, por ejemplo, una local.
Me muestra un título, me muestra un país, me muestra acá como los datos del autor, el sector y dónde está publicado eso. Me muestra un pequeño resumen. Me permite citar, recuerden que esta cita es la referencia bibliográfica. En este caso, miren que con la norma APA de la séptima edición, me muestra cómo voy a referenciar entonces este, esta norma, esta guía. Miren que tengo acá directamente la opción de ver en PDF, también podría descargarla. Voy a abrir entonces el título, ¿cierto? Supongamos que necesito ese título para lo que voy a revisar, a lo que voy a buscar. Miren que en el lado izquierdo me aparece la información pues básica, me aparece incluso descargar. Hay otras normas que me permiten escucharlas, ¿cierto? Acá ya me empiezan entonces a mostrar noticias relacionadas también. Pero miren que ya tengo acá el documento completo, ¿cierto? Miren que ya tengo acá el documento PDF, son 90 páginas. Bueno, listo. Puedo descargarlo. Tengo la opción, miren, acá de descargar en PDF. Y recuerden que también está acá desde la parte izquierda. Supongamos que obviamente estábamos buscando, digamos, algo importante del tema. Necesitamos buscar desde la parte legal una norma, necesitamos pues buscar algo como que soporte el proyecto que vayamos a hacer y no estamos encontrando la información necesaria, ¿cierto? Igual la investigación es de prueba-error, si yo no encuentro de una forma, busco de otra, pero supongamos que no estamos encontrando absolutamente nada de lo que necesitamos, ¿cierto? Miren que en la parte abajo, de abajo a la derecha, aparece un referencista en línea. Esta persona tiene un horario de trabajo de lunes a viernes como hasta las 5 de la tarde. Yo puedo incluir mi nombre, puedo incluir el correo, tiene que ser entonces el correo institucional, ¿cierto? O que yo quiera crear, digamos, un usuario dentro de estas bases de datos, puedo hacerlo con el correo institucional. Miren que tengo la opción de comenzar chat y puedo chatear con esta persona, decirle, bueno, estoy buscando esto o necesito una norma que complemente, digamos, este trabajo que estoy haciendo y no estoy encontrando. La persona te puede asesorar, la persona es entonces experta en el área, experta también en la plataforma y te podría entonces ayudar con eso. Si uno no estamos, por digamos, estamos haciendo el documento el fin de semana o muy tarde de la noche, no podemos chatear, igual acá en esta opción ya nos pide como toda la información y ya en horario pues en semanita ya esta persona nos podría enviar al correo la solución o la respuesta de lo que estamos buscando. Listo. Bueno, algo también que creo que se me había olvidado decirles es que, por ejemplo, en las bases de datos que tenemos suscritas, ¿cierto? En las bases de datos como tal, un valor agregado súper importante, que por eso, digamos, en cuestiones de calidad, eh, pues se tiene mucho en cuenta las bases de datos y es porque la información que está subida en estas plataformas son revisadas por expertos en el área, ¿cierto? Miren que ustedes en internet encuentran, pues en la web general, ustedes encuentran una página cualquiera, ustedes encuentran un blog cualquiera, pero estas páginas nadie revisa si la información es cierta, si no es cierta, si está bien o está mal, o si le falta de pronto algunos daticos. Acá en estas bases de datos sí se revisan, sí son revisadas entonces por expertos en el área. Por eso vimos que también habían documentos para 2021, porque puede que estén aprobados ciertos requisitos, pero de pronto falta la revisión o puede faltar, digamos, otros datos. Pero estas bases de datos son revisadas, pues los documentos que aparecen acá son revisados por expertos en el área. Listo, chicos, no sé, preguntas, sugerencias de esta plataforma como tal, pues de Ambientalex, o quieren que revisemos otra de las bases de datos. Una pregunta, entonces, pues como que cada vez que vamos a buscar, pues lo recomendado es utilizarlo siempre con comillas, ¿cierto? Sí,
La verdad, sí, igual puedes, digamos, pues como les digo que la investigación es de prueba-error, podríamos buscar sin comillas y a partir como de los documentos que nos empiecen a aparecer o de los resultados que nos aparezcan, buscamos en comillas. Pero digamos, ¿cuál es, digamos, una variación que puede tener las comillas? Y es que la comilla, como me hace la búsqueda específica, voy a hacer el ejemplo acá en Google Scholar, digamos que yo voy a poner ingeniería de software, ¿cierto? Ay, espera. Por ejemplo, yo voy a buscar acá ingeniería de software entre las comillas y miran, por ejemplo, que tengo acá 19.900 resultados, ¿cierto? Pero si yo acá le cambio, por ejemplo, ingeniería de software e incluyo mejor ingeniería en software, miren que los resultados son 749, ¿cierto? Y ya los resultados que me aparecen no es ingeniería de software, sino ingeniería en software. Entonces, cuando yo hago una búsqueda con las comillas, tengo de pronto que tener cuidado con estos, como con estos, eh, pues como con estos conectores, ¿cierto? Estas palabritas, porque miren que también me genera variaciones. Y si no las incluyo, incluyo las dos palabritas juntas en las comillas, ¿cierto? En este caso, ingeniería software. Miren que también me aparecen documentos que tienen juntas software, pero miren que no me aparecen los 19.000 de ahorita, que era ingeniería de software. Entonces, la unión con las comillas es que las comillas me hacen la búsqueda específica y habría que tener cuidado, son con los como con esos conectores, con esas preposiciones. Pero, por ejemplo, para casos como, en este caso, cambio climático, por ejemplo, para desarrollo sostenible, o sea, palabritas que no tengan esas preposiciones, sí es mucho más efectivo buscar con las comillas. Vale, muchas gracias. Listo, con gusto, chicos. Otra pregunta. ¿Quieren de pronto que reforcemos algo? ¿Quieren de pronto que revisemos otra de las bases de datos? Ay, a mí me generó otra pregunta. Cuando la base de datos no está en inglés, sino en español, entonces, la base, pues no sería ya tan complicado buscar la información, ¿no? Sí, eso. Por ejemplo, en las búsquedas, o sea, sí, la idea es que las búsquedas nos faciliten, digamos, también a nosotros el proceso, ¿cierto? Que podamos, digamos, leer varios documentos más rápido para poder hacer, digamos, los trabajos, en especial cuando son trabajos, pues, como de una clase para otra o trabajos bastante importantes. De pronto, ¿por qué era la recomendación de buscar en inglés? Solo se busca, pues, como en inglés, en estas que son multidisciplinares si yo quiero encontrar la información de pronto más actualizada. Porque, por ejemplo, no es lo mismo lo último que se ha publicado, por ejemplo, en Colombia sobre un tema, ¿cierto? Digamos que el tema como tal es un tema general, que no es directamente como el cambio climático en Colombia, ¿cierto? O sea, las investigaciones desde acá, sino que se analiza a nivel global, ¿cierto? Cambio climático, por ejemplo, también aplicaría. Si yo quiero saber lo último que se ha publicado de cambio climático, la información más actualizada que vamos a encontrar va a ser en inglés, por mucho. Porque incluso puede que la información más actualizada, por ejemplo, en español sobre cambio climático, por ejemplo, en Colombia, sean 20 documentos que se estén enfocando, por ejemplo, en el aire, pero no se estén enfocando, digamos, a otro montón de como a otro montón de situaciones que puedan cambiar, como, pues que puedan generar, digamos, este cambio climático, ¿cierto? Para bien o para mal, sino que se pueden enfocar en algo puntual de ese contexto. Resulta que entonces pueden haber otros países que ya pasaron por ese proceso que Colombia ya pasó, que puede ya haber pasado por diferentes investigaciones que se han hecho en Latinoamérica y ya han dado soluciones, por ejemplo, a esas causas y pueden, digamos, ya estar analizando otras cosas que nosotros, digamos, no nos habíamos percatado. Entonces, por cuestión de calidad, pues igual ya el hecho de estar en estas bases de datos ya es una gran ventaja.
pero para encontrar la información, digamos, más actualizada y, digamos, más completa sobre un tema, sí es necesario revisar en inglés. Y si tenemos, digamos, las dificultades con el inglés, ¿cierto? Por ejemplo, yo que traduzco la página como tal para revisar los documentos, miren que tengo acá, por ejemplo, un traductor académico, está, por ejemplo, está el de Cambridge, está el del periódico creo que Universal, el del colombiano creo que también es bueno. Y la idea es ir de pronto copiando acá como por pedacitos y demás. Porque, por ejemplo, para las áreas de ingeniería, ¿cierto? Ingeniería incluso ambiental, la información que más vamos a encontrar se ha hecho en el extranjero, ¿cierto? Y se ha hecho incluso publicaciones e investigaciones en otros países estudiando, por ejemplo, a Colombia, ¿cierto? Entonces, si queremos información actualizada, podríamos buscar en inglés y podríamos ir acá traduciendo. Incluso miren que acá está la opción en este como tal de subir, por ejemplo, un documento en PDF o en Word. Y este es uno de los traductores, digamos, más confiables que hay, ¿cierto? Entonces, para que de pronto no nos limitemos con el idioma, hacer uso de estas herramientas. Creo también que hay varias bases de datos, no me acuerdo bien en este momento cuáles, pero por ejemplo, Procast es una de las bases de datos que tiene un traductor dentro de la misma plataforma, ¿cierto? Entonces, también aprovechar como las herramientas internas de las bases de datos y aprovechar otras externas con el objetivo de nosotros también como generar nuevo conocimiento, o sea, no quedarnos solo con las publicaciones que se hacen a nivel local, sino mirar también qué desde otros lugares me sirven a mí para mi contexto o para mi tema y poder ir avanzando como en ese proceso. Listo. Chicos, otra pregunta. O no sé de pronto si quedó clara esta, por ejemplo, del idioma. Bueno, bueno chicos, entonces, no siendo más, les dejo entonces en el chat tres daticos importantes. Uno es entonces un link que dice evaluación de actividades de capacitación. Por favor, me llenan entonces esos daticos, son entonces como tres o cuatro preguntitas sobre esta capacitación. Pues dura menos de 3 minutos, entonces porfa me llenan esos daticos. El segundo es el canal de YouTube donde se va a subir entonces la capacitación en caso de que necesitemos volverla a revisar. Y la tercera es mi correo para cualquier duda, inquietud, cualquier dificultad que ustedes tengan de pronto con las bases de datos o con las búsquedas de información, pues me escriben y ya miramos de pronto qué solución tenemos, ¿cierto? Voy a dejar entonces de grabar en este momento.